Bien, sean bienvenidos, buenos a todos. Esperemos que se encuentren bien. Y me da gusto nuevamente saludarlos en una cápsula que va a ser orientada a la formación o fortalecer la formación de instructores, de colegas. Evidentemente hay personitas que ya se dedican a esto, son expertos. Esta pequeña cápsula nos va a dar las fases de la conducción de un curso. Para empezar, quiero compartirles un pequeño trabajo que hicimos para poder fortalecer este aprendizaje. Las cápsulas van a ser de formación de instructores y el primer tema que se me ocurrió presentarles es las fases para la conducción de un curso de capacitación. Evidentemente hay muchos momentos que se llevan a cabo para poder facilitar el aprendizaje de nuestros participantes. Hay muchos modelos, hay muchos marcos de referencia. Sin embargo, quiero enfocarme a un marco de referencia, ¿sí?, dada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación Conocer, un organismo oficial apoyado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sobre todo por la Secretaría de Educación Pública. Este organismo ha emitido algunos estándares y certifica las habilidades, los conocimientos y las actitudes de muchos estándares. Los estándares que vamos a utilizar para este evento son dos estándares, que es el estándar EC217, que se refiere a la impartición de cursos de formación profesional presencial, y al estándar EC301, que se refiere al diseño y elaboración de cursos de formación profesional presencial. Esto lo pueden encontrar en la Liga Oficial de Conocer. Bien, partiendo de este punto, partiendo de que hay una referencia sistémica, una referencia teórica y una referencia práctica sobre cómo se deben impartir, diseñar cursos, vamos a hablar que estas dos estándares me van a permitir estructurar cursos, impartir cursos y evaluar cursos. Son tres momentos que me van a poder fortalecer estos dos estándares. Cuando vamos a impartir un curso, cuando vamos a dedicarnos a la capacitación, muchos piensan que es fácil pararse frente a un grupo y hablar de su expertise, hablar de su experiencia y sobre todo de ese cúmulo de actividades que le han permitido tener éxito dentro de un ámbito laboral. Pero no es solamente eso, sino tenemos que prepararnos. Pensando que tenemos como requisitos básicos ya elaborados, ya tangibles, los siguientes manuales. Los dos estándares, o concretamente el estándar EC217, me dice que para impartir un curso el requisito debe ser dos básicamente. Contar con el manual del instructor, que es la herramienta, es el apoyo para el instructor, y este manual del instructor debe de contemplar la planeación de sesión, entre otras cosas. Lo pongo y lo remarco porque es donde vamos a tener que sustentarnos para poder establecer la conducción de nuestro curso. Adicional a ello, tenemos que presentar una lista de verificación, checar todo lo que tenemos que utilizar durante las sesiones y contar con ello para asegurar que no haya un tropiezo con todos los requerimientos. Y por último, algo importante, para verificar el aprendizaje tenemos que contar con los instrumentos de evaluación. Y hablamos de instrumentos de evaluación, no pruebas, sino instrumentos que me van a permitir garantizar el aprendizaje de nuestros participantes. Adicional a este manual del instructor, que es el más laborioso, el más detallado, debe de contemplarse también el manual del participante, el cual este manual del participante va a tener desarrollado todos los temas que vamos a utilizar o vamos a aplicar durante el curso, en forma
sintética, en forma sencilla. Vamos a transmitirle ahí los conocimientos que vamos a vertir durante el curso. Hasta aquí podemos decir que el estándar me obliga a tener para poder llevar a cabo una conducción de una sesión de capacitación. Sin embargo, bajo mi experiencia, creo que tenemos que contemplar un tercer manual que yo le he llamado manual del grupo, que es la presentación en PowerPoint, que es algo adicional, un modelo, que es un simulador, lo que pueda yo requerir para que el aprendizaje se reafirme en los participantes. Este manual del grupo, vamos a llamarle que son todos los materiales didácticos que voy a utilizar durante las sesiones. Contando con esto, tenemos que pensar que nuestro evento debe tener un dinamismo, una dinámica que permita y facilite el aprendizaje. Para ello tenemos que acomodar, cernir la tierra, preparar la tierra del aprendizaje. Y con esto voy a poder establecer 3 fases para la conducción. Esto me va a permitir tener esa armonía de instrucción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿en qué consisten estas fases para la conducción de cursos? Si ustedes recuerdan hace un momento, yo les mencionaba que es interesante y es importante contar, y parte de aquí, todo lo que sería nuestra nuestra acción para el curso. ¿Qué es lo que tenemos que implicar? El plan de sesión. El plan de sesión es esa guía didáctica, ese esquema que me va a permitir hacer las cosas en forma sistemática, con un orden. Evidentemente, no quiere decir que no tengamos algunos trastornos o algunas cosas inesperadas, pero el plan de sesión me va a dar la seguridad de que todas las cosas se van a dar en forma armoniosa y sobre todo dirigida a un proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las fases? Las fases son 3, básicamente. La fase número 1 o la primera fase se conoce como encuadre o inicio. Vamos a ver por qué encuadre o inicio. La segunda fase se refiere a la fase de desarrollo. Es donde vamos a vertir todos estos cúmulos de conocimientos, habilidades y actitudes que debe de fomentar el instructor para que el participante domine el área que está siendo enseñada. Y por último, la tercera fase del cierre o la clausura, dependiendo de las circunstancias. Lo vamos a ver con detenimiento. 3 fases importantes: inicio, desarrollo y cierre. Bien, el encuadre o inicio. Primera fase. ¿Por qué se denomina encuadre o inicio? Bueno, dependiendo del momento del desarrollo del curso, de la implementación del curso, vamos a llamarle encuadre o vamos a llamarle inicio. Vamos a partir que todo curso empieza por el primer día o por la primera sesión. Entonces le vamos a llamar encuadre. ¿Por qué encuadre? Vamos a establecer esos lineamientos precisos entre el instructor, el grupo y lo que vamos a enseñar, lo que vamos a aprender. Para ello es importante considerar dentro del encuadre los siguientes elementos. El primero, la bienvenida. Es importante que el instructor esté mucho antes de iniciar el curso para preparar todo lo necesario y sobre todo recibir a los asistentes. Probablemente no tengamos conocimiento de los participantes, pero una bienvenida cordial es importante. La inauguración. Mi recomendación es que siempre haya una inauguración por parte de algún directivo, ya sea de la empresa cliente o de la institución capacitante, para poder darle esa formalidad, esa importancia que tiene la capacitación. El siguiente elemento es la presentación del facilitador y participantes. La presentación del facilitador o el instructor debe ser muy sencilla, muy precisa y sobre todo que dé el soporte de que estamos hablando con una persona altamente calificada sobre el tema. Y la presentación de los participantes se puede hacer bajo una dinámica grupal, desde la más sencilla, que es la presentación directa, o una dinámica grupal más compleja. En mi caso, yo utilizo normalmente
la de cóctel de frutas. Ya tendremos oportunidad de hablar de esas dinámicas que nos permiten romper el hielo. Esto es una ruptura de hielo. Saber qué tipo de participantes tenemos, qué persona nos va a dirigir el curso y sobre todo tener esa facilidad de poder eh, tener preparado el ánimo de todos los asistentes. La ruptura de hielo es importante. El siguiente elemento es establecer las reglas. El establecimiento de las reglas de operación del evento. Recuerden que tenemos personas que son muy habidas por el celular o tienen necesidad de tener comunicación al exterior. Vamos a establecer algunos principios para que haya orden, para pedir la palabra, para intervenir o para dar alguna sugerencia. Cómo va a estar estructurado el curso, si va a haber un descanso, si no va a haber descanso, si vamos a contar con un refrigerio o cualquier situación que me permita establecer ese orden durante el evento. De la misma manera voy a pedir que mis participantes me digan cuáles son sus expectativas, qué esperan del curso, qué es lo que les interesa aprender, qué es lo que les interesa hacer. Recordemos que muchas veces hay muchos participantes que los mandan a un curso sin conocimiento previo. Bueno, partamos de que conocen por lo menos el nombre del curso cuando lo mencionamos al principio y que qué les viene en la cabeza. ¿Qué esperan de ese curso? ¿Qué desean aportar? Y sobre todo, cuando terminen sus expectativas, ¿a qué se comprometen dentro del aprendizaje? Porque no va a ser solamente un curso de aquí para allá, sino de allá para acá y viceversa. Vamos a aportar, entonces vamos a establecer un compromiso de aprendizaje de los participantes. Otro elemento sería la presentación de objetivos. Voy a comparar las expectativas de mis participantes con los objetivos que he diseñado para poder cumplir con el aprendizaje de mis asistentes y sobre todo el contenido temático. Es donde vamos a vender el producto. ¿Qué tan importante es un objetivo? ¿Qué tan importante es un contenido? Y la manera en que vamos a vender la calidad de nuestro producto. Adicional a ello, voy a establecer todas las condiciones necesarias para poder realizar una evaluación diagnóstica. Recuerden que una evaluación es una prueba y no es para reprobar o aprobar, sino para diagnosticar, para detectar qué tanto aprendizaje tienen o dominio de los temas que vamos a tener que impartir en ese momento. Y algo que yo agrego es una introducción. ¿Qué tan importante es conocer lo que voy a recibir como aprendizaje? Ese es el encuadre. Paralelo a ello, tenemos el inicio. ¿Por qué inicio? Porque el primer concepto de encuadre es la primera sesión. Inicio va a ser de la segunda a la última sesión. Siempre tenemos que iniciar ¿con qué? Con la bienvenida. Siempre. El instructor tiene que estar antes de estar todos los participantes. Tenemos que iniciar nosotros este proceso. Después tenemos que hacer un resumen de la sesión anterior, qué vimos, qué acordamos y sobre todo, qué dejamos de tarea. Además a ello, vamos a recordar las reglas fundamentales de operación. Celulares apagados, el vibrador, el área de servicio, etcétera, etcétera. Y además vamos a mencionar el objetivo de aprendizaje de esa unidad o de esa sesión. Recuerden que nuestro plan de sesión nos marca por sesiones cuál es el objetivo y lo podemos hacer desde el objetivo de la unidad que vamos a impartir. Adicional a ello, podemos decir que todo fase de inicio es en sus marcas, listos y arranque. Es esa parte que nos va a impulsar para tomar velocidad en nuestra segunda fase. Y la segunda fase es el desarrollo, en donde vamos a vertir todos esos conocimientos, todas esas habilidades y todas esas actitudes ante el conocimiento que estamos aprendiendo. Bueno, la primera acción que tenemos que establecer en desarrollo es la presentación de la unidad o de la sesión. ¿Cómo lo voy a reforzar? Pues lo voy a reforzar con el objetivo específico de esa unidad o de esa sesión, ¿sí? Y además voy a desarrollar el contenido de la sesión. Aquí viene algo interesante que enriquece todo un proceso de capacitación. La habilidad y el conocimiento que yo pueda tener sobre las técnicas de instrucción y las dinámicas grupales. Es eso que yo puedo en un momento implementar
para que se haga cohesión del aprendizaje y se logre el mismo. Por eso tengo que tener un dominio claro de cuáles son las técnicas de instrucción y qué dinámicas grupales o vivenciales puedo utilizar para reforzar un tema u otro tema. Adicional a ello, tengo que aplicar evaluaciones formativas en forma muy velada, muy discreta, hacer preguntas directas al grupo para ir reforzando el aprendizaje del contenido que voy teniendo. Puede ser también una evaluación formativa escrita, pero no abusemos de ella. Yo lo que utilizo son preguntas concretas sobre el tema que estamos viendo para asegurarme del aprendizaje de mis participantes. Evidentemente, va a haber retroalimentación. No es correcto que le pregunte a alguien quién descubrió América, me responda correctamente o erróneamente y yo ya cambie de posición. Una pregunta, una evaluación, cual fuere, es para dar retroalimentación. ¿Cómo vamos aprendiendo? Fortalecer el aprendizaje y sobre todo asegurarnos que los participantes vayan aprendiendo con el curso. Esta sería la segunda fase, y es repetitivo y es la parte medular, se puede decir, central de toda la conducción de nuestro curso. Ahora, hay una tercera fase, que también como la primera tiene una característica peculiar. O le podemos llamar cierre o le podemos llamar clausura. Cuando hablamos de cierre es desde la primera sesión hasta la penúltima sesión. ¿Por qué? Porque la última sesión le vamos a llamar clausura, ya que vamos a cerrar nuestro evento total. ¿Cuáles son los elementos del cierre? Los elementos del cierre son importantes porque va a ser, digamos, el cierre, pero la apertura para el día siguiente o para la sesión siguiente. Tenemos que ser muy precisos y hacer valer que el aprendizaje, el esfuerzo, el tiempo que están destinando los participantes para poder asistir al curso tienen un valor, están aprendiendo. Entonces el cierre, tengo casi una conclusión o un resumen de lo aprendido en la sesión, preguntando, oye, ¿qué vimos ahora? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo pudimos llegar a ese punto? Ahora también tengo que realizar un reconocimiento de la dinámica y de los participantes. Preguntarles al grupo, oigan, ¿cómo van sintiendo la dinámica? ¿Vamos bien? ¿Les está pareciendo aburrido? ¿Estamos siendo proactivos? Oye, la participación como yo instructor la he sentido bien dinámica. Si les ha gustado, pues vamos para adelante. Las siguientes son indicaciones de actividades extras sesión. ¿Qué significa esto? Mucho es dejarles que reflexionen los participantes sobre lo aprendido. ¿En qué lo puedo utilizar lo que estoy aprendiendo? Si lo estoy aprendiendo para una actividad laboral o que lo pueda también aplicar en la familia. Con su defecto, si tengo que dejar una actividad para la siguiente sesión y que sea un elemento de apoyo. Adicional a ello, tengo que hacer una invitación a seguir la sesión. Tratar de estimularlos, incentivarlos, que si les gustó de la sesión de hoy, mañana va a estar mucho mejor. Y evidentemente, la despedida. Ser lo más cordial, lo más fraternal. No buscar hacer la división de ustedes participantes y yo instructor. Tenemos que fomentar la fuerza de equipo. Ese sería el cierre. Pero hablemos de la clausura, que es el último momento del evento. Y le podemos decir cierre o clausura. Esta, evidentemente, tengo que comparar todo lo que hemos logrado como una conclusión de aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo lo hago mediante la comparación del aprendizaje que están manifestando los participantes, la comparación de objetivos y de las expectativas de los participantes. Saco las expectativas que las marcamos en una hoja de rotafolio y comparo. ¿Logramos esto? Sí, palomita. ¿Logramos aquello? Sí, palomita. Y voy reforzando algunos elementos que probablemente se nos están escapando. Adicional a ello, yo tengo que aplicar una evaluación final. Si se dan cuenta, he tenido diferentes momentos para reforzar el aprendizaje, con las evaluaciones formativas que se dieron de acuerdo a cada unidad, a cada sesión, y la evaluación final, que sería el resumen de todo. Y es seguro que si lo hago sistemáticamente, la evaluación final va a ser un éxito.
Adicional a ello, tengo que hacer una evaluación del evento. ¿Qué les pareció el evento a los participantes? ¿Fue dinámico? ¿Aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué es lo que no se llevan? Y compararlo con su compromiso de aprendizaje. Porque no fue el instructor únicamente el que generó esa dinámica para el aprendizaje, sino también ellos con el compromiso que tenían. ¿Se logró o no se logró? Adicional a ello, voy a hacer una entrega de reconocimiento. Lo que yo recomiendo tener la posibilidad de entregar un diploma, entregar un reconocimiento escrito, ¿sí? Como puede ser una constancia. Y si no hay, hacer un reconocimiento, si es posible, al grupo y en específico a algunos momentos que participó el grupo. Esto alienta a los participantes. Y si los participantes sacrificaron tiempos con su familia, va a ser una manera de mostrar que ellos se siguen preparando. Y por fin llega el momento del cierre o despedida. Invitarlos a seguir capacitándose, invitándolos a seguir participando en eventos de capacitación y sobre todo que va a traer un beneficio para todos. Esto podemos decir que en un momento dado son las 3 fases de la conducción de un curso. 3 fases que podemos hacerlo de acuerdo a cada forma de actuar, de comportarse de los instructores. Cada quien tiene su estilo. No copiemos estilos, copiemos estrategias para poder llegar. Y cada quien le va a dar el estilo que más le convenga. Hay 3 fases como resumen para la conducción de cursos. Lo que tenemos que recordar, que esta conducción se basa, se fundamenta principalmente y al 100% por la planeación, por el plan de sesión. Este plan que tuvimos que preparar con antelación al curso y que me va a permitir ese plan conducir las sesiones en forma sistemática, agradable, armoniosa. El aprendizaje es un proceso de alegría, no de tristeza, no de forzar. Entonces tenemos que hacerlo agradable para los adultos. ¿Cuáles son las 3 fases? Se las recuerdo. Es primera fase, el encuadre o inicio. La segunda fase, desarrollo. Y la tercera fase, de cierre o clausura. Yo lo marco así. Iniciar, desarrollar y cerrar. Iniciar, desarrollar y cerrar. Y con esto voy a asegurarles que vamos a lograr el aprendizaje de nuestros participantes. Quiero agradecerles su atención, esperando que haya sido gratificante esta sesión. Muy corta, pero muy enriquecedora y muy dada a buscar la forma de generar el aprendizaje de nuestros asistentes. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje que a veces se nos hace fácil o complicado, depende de la posición. Pero un instructor no es aquel persona que se para frente a un grupo y habla bonito. Ese no es un instructor solamente. El instructor es el que facilita el aprendizaje, el que transmite esa confianza, el que lleva una serie de elementos para poder lograr el objetivo que se ha planteado. El instructor es un facilitador del aprendizaje. Es alguien que conduce al grupo, a los participantes, para que logren su aprendizaje en cada sesión, en cada momento del curso. Yo quiero agradecerles su atención. Si les agradó esta cápsula, yo les pido por favor que me den un like. Pueden ustedes dar sus sugerencias, sus opiniones al respecto, anotando sus preguntas, sus comentarios, o si quieren que trate un punto sobre el mismo tema de la conducción, estoy a sus órdenes. Denle un like si les gustó y compartan, por favor. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que la pasen muy bien.